Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y otros. Anteriormente habíamos hablado sobre Batman Azteca y lo que representaba para la historia de México. Ahora bien, principalmente nos han llegado cartas, correos electrónicos, audiograbaciones de voz y demás cosas del cine y del entretenimiento en general, principalmente de América Latina, Centroamérica, Sudamérica, de la República Mexicana, de la Federación, de la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, principalmente de Asia, es decir, de Japón, de todas las ciudades de Japón y de Corea del Sur. Y por supuesto, amigos míos, también nos han llegado cartas en general de toda Latinoamérica, América Latina, Centroamérica, Sudamérica y de todos los estados de la República Mexicana y de Europa, especialmente Francia, Inglaterra y Alemania, y de toda la República Mexicana, en donde principalmente nos han hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué Batman Azteca es una excelente representación para la historia de México? Aquí esta pregunta la vamos a contestar de la siguiente manera. Si bien la conquista de México de parte de los españoles hacia México Tenochtitlán fue una masacre, un magnicidio, un homicidio y sobre todo un total genocidio, porque principalmente, ¿qué era lo que buscaban los españoles en pleno siglo XVI? Expandirse. Entonces, ¿qué pasa? Buscaban saquear tierras de otros pueblos. Entonces, y principalmente este tema en la actualidad se ha visto muy polémico y muy controversial, porque si nos damos cuenta, la mayoría de autores, tanto nacionales e internacionales, que han escrito cosas sobre los aztecas, han dicho que han sido salvajes, que hacían sacrificios humanos. En cambio, los escritores nacionales han dicho que principalmente se tenía una cultura avanzada y demás. O sea, son precisamente cuestiones diversificadas que deberían de discutirse en un foro más amplio, pero aprovechando esta ocasión, Batman Azteca, claro, introduce cosas ficticias dentro de un evento histórico, pero hay que ver cuál es la esencia de la película. La esencia de la película es contar la verdadera historia de México en la conquista. No es precisamente la historia que se nos ha vendido siempre en los libros, tanto de primaria, secundaria y posteriormente pues de bachillerato. Porque si nos ponemos a leer varios libros de la historia de México, especialmente de la caída de Tenochtitlán, hay cosas que difieren demasiado con lo que se nos da en los libros de primaria, secundaria y bachillerato de México. Entonces hay que esperar al estreno de la película para juzgarla completamente. Ahora, otra pregunta que nos están haciendo es la siguiente. ¿Por qué meter a Batman en un periodo histórico de la conquista y representando a los aztecas? Para empezar, los aztecas principalmente fueron una de las mejores culturas guerreras de todos los tiempos. Claro, se les ha comparado con otras culturas, pero principalmente eran excelentes guerreros que principalmente tenían una cultura bastante avanzada. Pero sencillamente volvemos a reiterar, la historia se debe de juzgar desde el momento en el que pasó, en el que sucedió, y aquí principalmente sí, se va a abrir otra vez este capítulo de la historia de México, pero
principalmente va a causar polémica y no le va a gustar a la mayoría de sociedades y asociaciones y academias nacionales e internacionales de la historia de México, por lo que hay que esperar hasta el estreno de la película. Y la última pregunta que nos hacen: ¿por qué Batman ya se ha convertido en un héroe universal y multiversal? Para empezar, Batman habla de los deberes de la justicia, del honor, del respeto y sobre todo nunca tomar la justicia por nuestra propia mano. Pero aquí principalmente se nos va a hacer entender que la conquista de México fue principalmente demasiado injusta, nada más porque los intereses de la corona española eran conquistar territorios, a lo que se le llamó el expansionismo y el colonialismo. Entonces, posiblemente y tal vez se aborden todos estos temas de la conquista y a su vez también se aborde, por supuesto, y posiblemente y tal vez, la batalla que tuvieron las tropas españolas y tlaxcaltecas contra los samuráis y principalmente y los piratas en general. Ahora bien, y principalmente también a los aztecas se les ha comparado principalmente con los samuráis y principalmente con los vikingos, pero eso ya se había comentado anterior y previamente en las cápsulas de nuestro programa hermano El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés en general. Y una vez agotado ya estos puntos, vemos ya que con Batman Azteca se va a introducir algo nuevo que nunca se había introducido: introducir a Batman dentro de la cultura azteca. Entonces, principalmente ya todas las culturas, tanto la azteca, la vikinga y la de los samuráis, ya principalmente está resurgiendo y principalmente ya poniendo énfasis en Batman Azteca. Principalmente, sí es una película provocativa, vengativa y controvertida, pero hay que esperar hasta el estreno de la película para ya emitir una opinión más verídica, profesional, pronta y expedita. Y de esta manera concluimos la segunda cápsula del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, y a su vez también del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y otros, y de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia. Cambio y fuera.